Hola amigos, amigas, amigues. Hoy día vamos a conversar un poquito sobre un tema que está un poco manoseado, estamos un poco aburridos, pero todavía sigue pasando. Y es con respecto a la cuarentena, a la famosa pandemia. Y como se dice aquí en Nueva Zelanda, el lockdown. Así que los invito, siéntense un ratito conmigo y vamos a charlar un poquito. Aquí en Nueva Zelanda nosotros hemos tenido aproximadamente 4 lockdowns, 4 encierros. Y el primer encierro, por lo menos para mí, lo tomé bastante bien, como que fue tranquilo, como que ya se veía, digamos que en todo el mundo estaba pasando, así que lo tomamos como con tranquilidad. Sin embargo, el segundo encierro, como que a nivel personal como que me llegó más fuerte, como que lo sentí duro, me costó un poco. El hecho de no poder hacer las cosas que uno normalmente quiere hacer, de no poder conversar con tus amigos con la libertad de que uno quiere, de poder salir, etc., genera harta angustia y estrés, es como mucha ansiedad. Obviamente yo sé que en países tercermundistas tuvieron una realidad completamente diferente y mucho más dura. Yo sé que muchos de mis amigos y del país donde yo nací estuvieron encerrados por meses. Y también sé que hay mucha angustia y que la angustia, más que nada, viene por el sentido de que la gente no sabe lo que va a suceder más adelante. La incertidumbre. Es la incertidumbre la que genera esa ansiedad, ese estrés, el no saber si vas a tener trabajo, el no saber si vas a poder pagar tus cuentas o si los ahorros alcanzaron o ya se agotaron, que es en muchos de los casos, o el no saber si simplemente pueden solventar lo básico que es la alimentación. Yo entiendo que es difícil, es duro, es complejo. Nadie quiere esto, todos lo estamos pasando mal con esto, la economía está compleja, pero yo les digo a todo el mundo que no perdamos la fe, que tengamos calma, tengamos paciencia y que nos concentremos y en vez de ver esto como decir, oh, estoy encerrada y no puedo hacer nada, etcétera, estoy limitada, verlo como una oportunidad que uno puede tener ahora para pasar un mejor tiempo de calidad con la gente que uno ama, con nuestra familia, o de repente hay tantas cosas que uno puede hacer para autocuidado, para sentirse bien con uno mismo. Uno puede llamar por teléfono a alguien, conversar un ratito, estar en contacto con gente que no había estado hace mucho tiempo. Uno también puede educarse, ¿cierto? Si hay algo que te llamaba la atención antiguamente y ahora dices, tengo tiempo, porque eso es lo que más hay ahora, tiempo, entonces aprovecharlo, estudiar, enfocarse en lo que uno quiere y ir adelante y avanzar, porque no por una pandemia, no porque no podamos hacer una vida, digamos, que solíamos, quiere decir que nuestra vida se estancó, absolutamente, la vida sigue. Y uno igual se puede instruir, educar, tratarse mejor, ¿cierto? Ver, por ejemplo, qué alimentación es la mejor para nosotros. Todas esas cosas uno se puede nutrir. Tengan calma, tengan paciencia, hagan yoga, hagan jardinería, conéctense con la tierra, respiren. Busquen espacios en donde ustedes puedan estar cómodos, conecten con ustedes, busquen y escuchen una música que los haga sentir tranquilos, que los haga sentir bien, no cosas que los dejen más abajo, o inclusive con los medios de comunicación, las noticias, todo eso. Todas esas noticias que uno escucha impactan. Entonces, seamos conscientes en qué tipo de noticias estamos escuchando. A mí, honestamente, me impacta comparar, por ejemplo, cómo son las noticias de Nueva Zelanda y cómo son las noticias en Sudamérica, en países como el nuestro.
yo lo que percibo es que Nueva Zelanda como que protege más a la audiencia, ¿ya? Pero en Sudamérica muestran como las cosas como más crudas, más impactantes, digamos. Entonces yo les invito a tener conciencia de qué cosas estamos escuchando. Estamos escuchando cosas lindas, positivas, que nos aumentan nuestra vibración, que nos fomenten, o estamos ahí todos tristes, cabizbajos y escuchando esas cosas. Tengamos cuidado. Cuidémonos a nosotros, cuidemos nuestro entorno, nuestra familia, nuestra comunidad, nuestros amigos y especialmente centrarse primero desde la base de uno para poder entregar al resto. Cuéntenme ustedes, díganme qué otro tip ustedes pueden dar para cuidarse. También pueden, a los que les gusta algún hobby, hay tantos hobbies, tantas cosas lindas, aprender tantas cosas, idiomas, instrumentos, cocina. Ahora mismo con el YouTube hay tantas cosas que son gratuitas y están a la mano de cualquier persona. Es solamente tener las ganas y dedicarle un tiempo a eso y uno se puede ir desarrollando. Cuidémonos, amémonos, pensemos positivo, esto ya va a pasar, todo es temporal, nada es permanente. Un poquito de paciencia, calma, tranquilidad, enfóquense en su respiración cuando estén muy angustiados y todo va a salir bien. Tengamos fe y confiemos. Besotes para todos.